Les voy a presentar a Lito Matusevich. Algunos ya lo conocen. Lito es psicoanalista, AME de la Escuela de Orientación Lacaniana, AME de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y fundador del Centro de Atención Psicoanalítico de La Plata, donde sigue atendiendo una vez por semana en La Plata. Estábamos hablando un poquito de la historia del psicoanálisis entre Buenos Aires y La Plata recién, ¿no? En épocas difíciles. Entre sus publicaciones recientes se encuentra El estallido del género, texto muy interesante que estuve leyendo, conversaciones sobre el Serial 1 y ensayos sobre el curso de Jacques Alain Miller, el Serial 1, trabajo colectivo. Lito nos va a hablar, entiendo que es una conversación que ya empezamos el año pasado, en la que invitamos a un homeópata de Nápoles, Domenico De Carlo, y a un osteópata, Raúl Aveledo, para conversar sobre el cuerpo desde 3 campos de lectura del cuerpo que no tienen que ver con la medicina en términos clásicos. Fue una conversación sumamente interesante, que la tenemos desgrabada, no toda la parte del debate, que fue intenso y un poquito más difícil de desgrabar. Ese fue un encuentro muy interesante y a partir de eso, digamos, lo vuelvo a invitar a Lito para seguir trabajando sobre el tema. Como ya comenzó digamos, Lito a presentar el modo de pensar en este momento, la cuestión del cuerpo en relación al psicoanálisis y en relación a una lectura del inconsciente en la última época de Lacan, Lito va a abordar este tema que le puso por título El cuerpo, el goce, el inconsciente. Y el abstract que nos mandó lo plantea de esta manera. El comienzo de la enseñanza de Lacan estuvo marcado por la primacía de lo simbólico. Lo imaginario y lo real quedaron subsumidos bajo el orden significante. Jacques Alain Miller, en la presentación del Seminario 4, pone el acento en que partir de aquí el deseo se dirige al fantasma. Me parece que lo escribí mal, ¿eh? Se dirige al fantasma, o sea, el goce. El Seminario de la Ética del Psicoanálisis es producto de ese cambio. Por eso lo real, o sea, el goce, se independiza de lo imaginario y de lo simbólico. El campo lacaniano es das Ding, la cosa freudiana. Objeto perdido, causa del deseo, lo real del goce. Por lo tanto, el psicoanálisis es el tratamiento de lo real por lo simbólico. Esto es equivalente a que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. Trataremos de demostrar que el siglo XXI se constituye por una alianza entre la ciencia y el capitalismo que instala el reinado del objeto. El psicoanálisis debe dar respuestas a la época. El cuerpo real, el goce y la construcción de una nueva versión de inconsciente real son nuestra respuesta a este siglo. Lo dejo con Lito. Bueno, primero de todo quería agradecerle a Denis y a Isabel la invitación que me permite hoy hablarles a ustedes. Quería decir una palabra nada más, homenajear a un amigo que murió ayer, un psicoanalista, se llama Nepomniachtchi, no sé si alguno de ustedes les conocieron, y lo cual nos ha entristecido a aquellos que lo conocimos y subimos de su valor muchísimo. Bueno, me sorprende haber escuchado el abstract, porque no lo recordaba, ni siquiera recordaba que lo había escrito, bueno, los años, ¿no? Y la coincidencia con el tema que te dije, Isabel, me apuró porque había olvidado, y me apuró y me dice, bueno, que tenía que mandar un tema, entonces escribí lo primero que se me vino a la cabeza, como... Pero estaba pensando. Sí. Pero la cuestión es que lo increíble que estás de acuerdo con lo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y también lo que fue mi trabajo de este año a partir de mi seminario que dicto los días lunes junto con Gerardo Maíz Oleo. El tema es el cuerpo, el goce y el inconsciente. Y me doy cuenta que en realidad entre esos 3 términos hay una articulación muy profunda. Casi no puedo decir, dime qué noción de goce tenés,
te diré qué noción de cuerpo tenés y qué noción del inconsciente. Si jerarquizo dentro de los tres el goce es porque he hecho una mirada a la enseñanza de Lacan a partir de su última enseñanza, y su última enseñanza privilegia el goce sobre los otros conceptos. El goce se convierte en un concepto central en la última enseñanza de Lacan. Y sobre todo porque Lacan va a tomar un aspecto de Freud, también del segundo Freud, sobre todo ese Freud de inhibición, síntoma y angustia, donde el síntoma no es un enigma, sino el síntoma es una satisfacción. El síntoma es una satisfacción pulsional, es uno de los conceptos que toma Freud a partir de su segunda tópica, y Lacan toma ese guante para construir lo que es su última enseñanza. En tanto, el síntoma no solamente es la brújula en la cual nos guiamos en la clínica psicoanalítica. Ustedes saben, Freud decía, cuando recrudece el síntoma vamos bien. A cosa que hasta Freud llegaba a advertírselo a los pacientes. ¿Sí? Mire que se va a sentir peor, pero esto quiere decir que vamos bien porque nos estamos acercando a lo que Freud llamaba lo recluso. Y la última barrera que encuentra Freud al síntoma es que el síntoma vehiculiza una satisfacción, por lo tanto el síntoma es un destino también de la pulsión. Y esto es Freud. En Lacan hay variaciones importantes en relación a esto del pensamiento freudiano, porque uno dice que en realidad, si toda la primera enseñanza fue un retorno a Freud, la última enseñanza de Lacan empieza a despegarse de Freud y a seguir su propio camino. No quiere decir que se desprenda de la mano de todo el mundo, porque uno no puede hacer eso, no avanzaría, se avanza sobre lo que pensaron otros, y uno ve que un seminario clave de esta última enseñanza es el seminario 23, donde Lacan se toma ahí de la mano de Joyce para construir esta noción nueva dentro del psicoanálisis, que es el síntoma. Bien, ¿a qué se deben estos cambios? Y a mí me parece que ese es el punto del cual quisiera partir. Estos cambios que se van produciendo en el psicoanálisis dependen de la época. Por eso Lacan puede decir que el psicoanalista tiene que estar a la altura de su época y dar una respuesta acorde a esa época. Por eso podemos plantear que si la primera parte de la enseñanza de Lacan fue una respuesta a un momento de una cierta época, así como Freud fue a la época victoriana, Lacan es el comienzo de, digamos, de una nueva, el avance, podemos decir así, de una relación cada vez más fuerte entre la ciencia y la técnica, y que va llevando cada vez más al mundo, al hombre, a forzar la tierra en busca de energía, y esto produce un cambio muy grande. Y el segundo momento que vamos a tratar de ver está también solventado con eso, pero con una explosión de los efectos de la tecnociencia brutales, que van cambiando la subjetividad en distintos momentos. Pero quisiera, como vamos a tomar el tema del cuerpo, quisiera entonces, dentro de una época, caracterizar lo que fue mi época. Ustedes son más jóvenes, la época de ustedes es diferente. Mi época no fue la época victoriana, tan viejo no soy, pero sí soy lo suficientemente viejo para que no sea un milenio, ¿no? Y viví
viví una subjetividad diferente a la que les toca vivir a ustedes. Por eso, corrigiendo, como llegué temprano, me fui a tomar un cafecito, tuve que yo mismo corregir, yo no, agarré la no corregida. Esta está correcta. Sí, corregí yo mismo porque partí diciéndome que quería seguir a Lacan en cómo iba conceptualizando estos términos y que los tres conceptos sufren el vaivén de la época. Y puse también como pregunta cómo caracterizar la época que nos toca vivir. Y dije, no, está mal, que me tocó vivir, porque la primera parte de la enseñanza de Lacan es la época que me tocó vivir a mí y no le ha tocado vivir a ustedes. Y, por suerte en parte, porque nosotros partimos, aquellos que nos formamos con Mazota, con Oscar, y que, bueno, seguimos nuestra formación con los textos lingüísticos de Lacan. Había algo que hacía un estorbo, que era el cuerpo. ¿Para qué el cuerpo? Si la primera tópica es puro desciframiento. No hacía falta el cuerpo. Y es así que la práctica lacaniana se deslizó prácticamente a un juego de significantes. Estábamos un poco tocados, ¿no? Porque hacíamos ya era más que parecía un delirio, no había un límite. Bueno, poco a poco, cierto, el objeto A ponía un límite a este delirio, pero cuando uno se formó a partir del impacto que Lacan mismo siente en el seminario 3, cuando descubre los textos de Jacobson sobre metáfora y metonimia, eso remite directamente a una lectura muy atenta de Saussure, eso es en la instancia de la letra, y esa instancia de la letra que nos permitía entonces leer el inconsciente con una base científica inédita, no solamente al psicoanálisis, a todas las ciencias sociales. La lingüística se convirtió en un momento en la ciencia piloto que daba la posibilidad de tener un algoritmo, como las ciencias duras. O sea que éramos un poco ya podíamos ser dejados que nos miraran de costado, como para tener algún lugar en el discurso científico. Es interesante porque si Lacan consigue eso, la última enseñanza de Lacan va en contra de la ciencia, y no a favor de la ciencia con el famoso axioma de Hegel, lo real es racional y lo racional es real, que marca este periodo lingüístico cartesiano de Lacan. El punto me parece importante de tocar, por decir que es algo que tocó mi análisis personal, es en el momento en que yo vino también a trabajar intensamente la enseñanza de Lacan, es cuando empiezo a darme cuenta que con el saber no se llega muy lejos. Hay que decirlo despacito. ¿Por qué? Porque si nos escuchan los pacientes no van a venir. Ellos vienen porque piensan que nosotros tenemos un saber para darle. Es cierto, si yo supiera que voy a un médico y ese médico no tiene un saber, no voy, ¿no? Imagínense el psicoanalista que hoy en día todo el mundo espera de nosotros que podamos solucionar los problemas cotidianos, la gama que ustedes quieran. De pronto digamos que estamos cuestionando nosotros el saber. El cuestionamiento del saber va de la mano de que
el desciframiento mismo tiene un límite. Y que el desciframiento mismo tiene un límite, después ahora voy a leer una frase de Lacan, que ese desciframiento mismo tenga un límite, que el saber tenga un límite, saber que producto del desciframiento, deja irresoluto el problema del goce que vinculiza el centro. Y creo que toda la enseñanza de Lacan está orientada a este punto. La última enseñanza, al punto de qué podemos hacer con algo que es resistente al saber. Con el saber llegamos a decir, no hay relación sexual. No hay saber sobre el goce porque no hay relación sexual. Este punto de real del saber marca un imposible que, sin embargo, la clínica y la experiencia del pase de las escuelas ha demostrado esto, que ese resto continúa. Se podría recorrer inclusive Freud, como estaba alertado de este resto, que iba a continuar de goce y que no sabemos qué hacer con eso. Pero el primer punto que tenemos que pensar es cómo nace el psicoanálisis, y que el psicoanálisis nace en un momento crucial. El psicoanálisis no hubiese nacido si no hubiese nacido la ciencia. Freud, el descubrimiento del inconsciente, necesitó del paso cartesiano para poder constituirse como tal. Vamos a tomarlo sencillamente de este punto. Antes de Descartes, el saber solamente era el saber de la invención de Dios, y eso se vinculizaba a través de las Sagradas Escrituras. El hombre no podía saber nada de la naturaleza por experiencia propia, si no era a partir de lo que estaba escrito. Y cualquiera que intentaba otra cosa, a la hoguera, no, era joda. Si ustedes leen las cartas, inclusive de Descartes, como trata al principio del discurso del método, de las meditaciones metafísicas, como el tipo trata de salvarse de la Inquisición, ¿no? Como que él no va a tocar el nombre de Dios y todo lo demás, y lo toca fuertemente por un lado, porque no es porque sea ateo, pero lo convoca para demostrar su existencia, y lo cual eso lo mata, porque mata al Dios de la fe y lo sustituye por el Dios de la garantía. El Dios es garante, pero hay que demostrar lógicamente su existencia. Es lo que hace Descartes. Este descentramiento del saber, que se trasladó en lo que se conoció a partir de Descartes como la teoría del conocimiento, instala en el mundo una relación inédita, que es la relación sujeto-objeto. Ustedes saben que en ese momento lo que hemos leído de Descartes, Jacques Lamillet, por suerte, leyó algo que yo por lo menos no había leído, es que en Descartes había tres sustancias: la sustancia, la res cogitan, la res extensa y la sustancia divina, o sea, Dios. Pero cuando uno lee la quinta y la sexta meditación metafísica con cierta orientación, en mi caso fue con la orientación de Jacques Lamillet, uno se da cuenta que hay una cuarta sustancia, y ese es el cuerpo, del cual Descartes llega a decir que él tiene que tener la misma certeza de la existencia de un cuerpo como de la existencia del yo pienso, luego existo. No puede separarse ninguna de las dos certezas. Le pido que recuerden esto, porque va a ser muy importante para una lectura que vamos a hacer de una frase de Lacan que para mi gusto es clave en relación a cómo a partir de eso se construyó la primera enseñanza de Lacan,
en relación al cuerpo forcuido por los lacanianos lingüistas, como yo. Bien. ¿Cuál fue la primera consecuencia que uno puede decir para nuestra mirada del psicoanálisis que produjo en relación al síntoma el advenimiento de la ciencia a través de Descartes y de la posición que Descartes instaura del saber propio para el hombre? Si ustedes leen el seminario 6, que es un seminario clave por otro lado, clave porque es el seminario que uno ve que como Lacan, ese seminario y su desarrollo lo fuerza para pensar el campo de lo real, separado de lo imaginario y de lo simbólico, como yo puse en el acta. Ese real que aparece ahí con ese cambio, produce para la modernidad en ese momento un síntoma clave, un síntoma nuevo. Y esto lo pueden leer detenidamente en el comentario que Jacques Lacan hace sobre Hamlet. Ustedes saben que Shakespeare escribió Hamlet unos 50 años antes que de Descartes. Sin embargo, como hacen generalmente los poetas, Shakespeare era un poeta porque no escribía en prosa, escribía son poemas, ¿no? Shakespeare con Hamlet descubre lo que va a ser todo el síntoma de una época. Y Lacan llamó a ese síntoma la procrastinación. ¿Qué quiere decir en última instancia procrastinación? Que no puedo actuar. Esto es lo que le pasa a Hamlet. Hamlet no puede actuar. Ustedes recuerdan que el fantasma del padre le adviene, había muerto el padre, fue asesinado en una situación que no le era muy conveniente porque estaba engañando a la madre, ¿no? Con otra mujer, o sea, y la ley divina hace que quede en el limbo y entonces el tipo vagaba por ahí y se le acerca a Hamlet y le dice: vengame, que es la única forma que tengo que salir de estar preso en el limbo vagando por ahí. Y a partir de eso, Hamlet no puede actuar. No puede actuar, encuentra varias cuestiones, pero no puede decidirse. Lacan hace ahí, como siempre, una cuestión que a mí me fascinó, porque lo que compara es a Hamlet, el héroe moderno, con el héroe antiguo, el héroe de la tradición griega, Edipo, Antígona, si ustedes quieren también, o cualquier héroe que ustedes tomen de la tragedia griega, que los sujetos actúan sin saber. No necesitan saber para actuar. ¿Sí? Es como, si los dioses lo dicen, se hace. Y a partir de, estoy resumiendo, esta historia es más larga, la dando pautas nada más para que la quieren y les interese a alguno investigarla. Pero entonces, a partir de este hombre moderno, el hombre cartesiano, el hombre cree que para actuar hay que saber. Sí, Lacan descubrió el sujeto supuesto de saber como el pivote de la transferencia, es porque el saber se convirtió en este paradigma que lleva al sujeto a la procrastinación. Y de alguna forma, ustedes saben que Freud pensaba que la transferencia era una procrastinación artificial, porque ¿qué le decía a los pacientes? Durante un periodo, se podía hacer eso porque eran cortos los salarios. Ahora que duran 50 años es un poco más difícil. No actúe, no haga nada y espere. Esa también era una
sea freudiana en el sujeto supuesto del saber. Por eso se lo digo así, pero hay que investigarlo. Para Lacan, en la última enseñanza, los pacientes no buscan saber, ¿no? Buscan resolver la urgencia que les trae la satisfacción de la pulsión, ¿no? Y hay un último escrito de Lacan, que es sobre una introducción al seminario 11, que lo dice así Lacan, ¿eh? Atrás de la transferencia está la urgencia, y la urgencia es la urgencia de la satisfacción pulsional. Por eso decía que estaba todo ahí centrado en el goce. Entonces, el saber, ¿no?, trae un síntoma nuevo, la procrastinación, que es hay que saber para actuar. Por ejemplo, en mi época que nace la orientación vocacional, hay que decirlo despacio porque estamos en un centro de psicología y entonces no le queremos sacar el trabajo a nadie, pero la orientación vocacional es eso. Denme un saber para saber qué tengo que elegir. Es espantoso, ¿no? Yo que fui a la facultad de medicina antes de que existieran las orientaciones vocacionales, no tenía mucha duda, porque sabía que no me quedaba otro remedio que ser médico. Mi padre era médico, mis tíos eran médicos y había que seguir la tradición familiar. Es cierto, con el análisis pude dejar la medicina, ¿no? Y hoy me presentaron, yo soy feliz de eso, que me presenten como psicoanalista y no como médico, inclusive que haya ese error que nunca los corrijo, me pusieron licenciado Matusevich. Me gusta más licenciado Matusevich que doctor Matusevich, ¿verdad, no? Bien, pero cada vez fue aumentando más esta cuestión del saber. Hay otra cuestión que el cartesianismo trae a partir de haber instaurado el saber, la teoría del conocimiento, y haber hecho esta división del mundo entre una red cogitan, un sujeto, y objetos que se dan en la red extensa. Y esa red extensa no es otra cosa que los objetos mismos, que tienen altura, que son extensos. Todo objeto, su definición es extenso. Por eso, la extensión es en el lugar donde se dan los objetos que este sujeto tiene que conocer, con una condición que no le viene de los objetos mismos, sino le viene de Dios, ¿no? Y esa condición de esos objetos, que esos objetos tienen que ser idénticos a sí mismos. No podría haber un objeto que no fuera idéntico a sí mismo, porque si lo hubiera, estamos otra vez en la dimensión del genio maligno, o sea, que podemos caer en el engaño. Para tener la certeza tenemos que decir, sí, Dios existe, yo puedo ir a San Anselmo y San Anselmo me va a decir, me da las pruebas de la existencia de Dios, y eso me produce la garantía de que todo lo que yo tengo acá en el mundo es lo que es, o sea, un ente que siempre es idéntico a sí mismo. El problema es que yo les dije que había una instancia que nosotros vimos mucho después, ya avanzada la obra de Lacan, que se tenía que también leer en la cogitación cartesiana algo de una noción de cuerpo. Pero esa noción de cuerpo, ese cuerpo no es exactamente en los cuerpos que se dan en la red extensa. Este punto es crucial para entender la función del cuerpo en la última enseñanza de Lacan. El cuerpo, entonces, no es tan cuerpo en el sentido de que aparece en los cuerpos de la red extensa. De hecho, ese cuerpo no puede aparecer de ninguna forma en la red extensa sin sufrir lo que yo les voy a leer ahora. ¿En la página? Esto está en los otros escritos. Llamativamente está en el punto. Espera, voy a buscar la página.
377. En el punto posterior a la proposición de octubre de Lacan, no, esta no es, 377, hay que buscar bien. Bien, en el punto, en el cual Lacan va a mostrar cuáles son los efectos que tiene el hecho de pasar este cuerpo que no es del espacio imaginario simbólico, sino que es de lo que Lacan va a llamar lo real del goce, pasarlo a este espacio que es simbólico imaginario, o sea, la extensión. Lacan dice así. Le decía, me había perdido, que esto está escrito después de la equivocación del sujeto supuesto al saber, que está mal traducido. Equivocación no es equivocación, méprise en francés no tiene nada que ver con equivocación, es engaño, es el engaño al sujeto supuesto al saber. Y Lacan le pone el méprise a esta conferencia en Roma, son 3 conferencias que da en Italia, la que yo le voy a leer es una de esas conferencias, en el cual él ya sitúa el saber como engaño en relación a lo real.